El día de mi cumpleaños, mi abuelo multimillonario sonrió y preguntó con calma si estaba disfrutando del apartamento. Cuando respondí con incredulidad que no sabía de qué hablaba, mis padres se paralizaron y él, con una mirada helada, los enfrentó con la frase que los destrozó: entonces, ¿dónde diablos desapareció el dinero? Todo empezó en un elegante restaurante de Bogotá, un lugar que parecía sacado de otro mundo para mí. Mi abuelo Guillermo Castaño, un hombre imponente y distante que rara vez acudía a las reuniones familiares, me sonrió con aparente calidez y me preguntó: ¿está cómodo el apartamento? Yo, desconcertada, respondí sin pensarlo: ¿qué apartamento? El silencio que siguió fue helado. Mis padres, Hernán y Diana, se quedaron completamente inmóviles. El abuelo los miró con una calma inquietante y repitió, esta vez con un tono mucho más severo: entonces, ¿dónde está el dinero? Hasta esa noche, yo creía llevar una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia del centro de la ciudad, con un salario apenas suficiente para cubrir mis gastos. Vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en un edificio viejo, compartido con mi amiga y compañera de universidad, Juliana. Aunque el arriendo era alto, siempre me aferré al orgullo de valerme por mí misma. Nuestro hogar estaba lleno de recuerdos, muebles desparejados, cuadros, fotografías y un aire de complicidad que me hacía sentir acompañada. Mientras tanto, mis padres llevaban un estilo de vida muy distinto: una casa grande con piscina en las afueras, remodelaciones frecuentes, autos nuevos y viajes de lujo 2 veces al año. Nunca me ofrecieron ayuda económica, por el contrario, repetían que el esfuerzo forja carácter. Cuando me gradué con deudas estudiantiles enormes, su obsequio fue un libro de Juan Diego Gómez. Yo intentaba convencerme de que no los resentía, pero en mis noches más duras me preguntaba por qué jamás parecían dispuestos a tenderme la mano, incluso cuando presumían sus lujos. El abuelo siempre fue un enigma. Había construido un imperio inmobiliario en la zona andina, con proyectos que lo llevaron a ser uno de los empresarios más respetados de su generación. Su carácter severo hacía que todos caminaran con cautela a su alrededor, pero conmigo se mostraba diferente. Me preguntaba por mis proyectos y escuchaba mis respuestas con interés genuino. No podía decir lo mismo de mi prima Natalia, quien gozaba de un fideicomiso familiar que le daba una vida privilegiada sin trabajar un solo día. Sus redes sociales estaban llenas de viajes a destinos exóticos y cenas en restaurantes exclusivos. En cada encuentro familiar se encargaba de resaltar las diferencias entre nosotras. La semana previa a mi cumpleaños fue especialmente difícil. La agencia donde trabajaba perdió un cliente importante y fui una de las despedidas. Con ahorros para apenas un par de meses, me angustiaba pensar en cómo pagaría mis gastos. En medio de esa incertidumbre, mis padres insistieron en llevarme a un restaurante lujoso para festejar como merecía. Yo traté de negarme, propuse algo sencillo en casa, pero ellos no aceptaron. Con el tiempo comprendí que su insistencia no era casualidad. Había señales que en ese momento no quise ver: llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, cambios de tema cada vez que mencionaba mis problemas económicos, e incluso la vez que sorprendí a mi madre mirando propiedades en el extranjero y lo disimuló diciendo que solo soñaba despierta. Aquella mañana, Juliana me regaló una planta y una tarjeta hecha a mano. Conociendo mi situación, también me ayudó a escoger un atuendo sencillo pero digno para la cena. Yo no tenía idea de que esa noche descubriría una traición que cambiaría para siempre mi percepción de la familia. El restaurante al que me llevaron era uno de esos lugares que imponían con solo entrar. Candelabros de cristal colgaban del techo y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables. La anfitriona nos condujo a una mesa en el centro del salón, donde mis padres ya habían dispuesto que una botella de champaña nos esperara en una cubitera con hielo. Me sentí fuera de lugar de inmediato, vestida con mi sencillo vestido negro y los mismos tacones que había usado en entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi madre llevaba un conjunto de diseñador que jamás le había visto, acompañado de un collar que parecía costar más que varios meses de mi arriendo. Mi padre, por su parte, lucía un traje elegante con gemelos dorados que brillaban bajo las luces cada vez que levantaba su copa de agua. Desde el inicio la conversación se sintió forzada, hacían preguntas superficiales sobre mi búsqueda laboral, pero cambiaban de tema en cuanto intentaba expresar alguna preocupación real. En su lugar, preferían desviar el diálogo hacia asuntos seguros, una película que habían visto recientemente o noticias de parientes lejanos a quienes apenas conocía. Después de ordenar,
sacaron sus obsequios, una billetera de marca y una bufanda que, aunque bonita, resultaba extrañamente modesta considerando el restaurante ostentoso que habían elegido. Apenas terminé de agradecerles, mi madre aprovechó para darme otra de sus charlas sobre la responsabilidad financiera y la importancia de construir buen crédito. Yo asentía mecánicamente mientras avanzaba con mi plato y escuchaba a mi padre relatar, como tantas veces, anécdotas de sus años universitarios. De repente, el ambiente del lugar cambió por completo. Los comensales de las mesas cercanas se incorporaron ligeramente y los meseros adoptaron una actitud mucho más atenta. Giré la cabeza para ver qué había provocado aquella transformación y lo vi enseguida. Mi abuelo Guillermo había llegado. Caminaba acompañado de su asistente personal, Jimena, una mujer de aspecto impecable que rara vez se alejaba más de un par de pasos de él. A sus 82 años, Guillermo Castaño mantenía una presencia imponente. Alto, erguido, con una cabellera plateada y un traje perfectamente confeccionado que probablemente valía más que mi salario anual. No necesitaba pronunciar palabra alguna para captar la atención de toda la sala. Mis padres se quedaron paralizados a mitad de conversación, sus rostros mudando de sorpresa a una expresión cercana al miedo. Mi padre se levantó de golpe, casi derramando su vaso. Guillermo, no lo esperábamos, dijo, con la voz más aguda de lo normal. No sabíamos si vendría. Pero mi abuelo lo ignoró por completo y dirigió su atención hacia mí. Su semblante severo se suavizó apenas se acercó a la mesa. «Feliz cumpleaños, Catalina», me dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. Su perfume, con notas de cuero y cedro, era tan distinguido como él. 27 años ya, increíble lo rápido que pasa el tiempo. «Gracias, abuelo», respondí, conmovida de verdad de que se hubiera tomado la molestia de asistir. Tomó asiento a mi lado, mientras Jimena permanecía de pie con su tableta en mano, lista para registrar cualquier detalle. «Quería saber cómo vas», comentó, observándome con esa mirada analítica que parecía no perderse nada. «Jimena me ha informado que los reportes trimestrales de tu portafolio de inversiones lucen sólidos. El fideicomiso debería estar funcionando bien en este mercado». Lo miré confundida. «¿Portafolio de inversiones? ¿Fideicomiso?». Él frunció el ceño levemente. «Sí, el fideicomiso que se creó al nacer. Ya cumpliste 25 hace 2 años, por lo que todo debió haberse transferido a tu control». Hablaba como si aquello fuera conocimiento básico. Mis padres, en cambio, no levantaban la mirada de sus platos. Vi los nudillos de mi madre tensarse alrededor del tenedor. «Debe haber algún error», murmuré, alternando la mirada entre mi abuelo y mis padres. «Yo no tengo ningún fideicomiso». El rostro de Guillermo apenas cambió, pero sus ojos se endurecieron. «Claro que lo tienes. Tus primos también. Aunque el tuyo era el mayor, $5 millones inicialmente, más los rendimientos. Todo administrado por tus padres hasta tu cumpleaños número 25. El restaurante entero pareció desvanecerse a mi alrededor. 5 millones. Un fondo que jamás supe que existía. No podía entenderlo. ¿Y el apartamento en el Chico?», continuó, con voz tranquila pero con la mirada fija en mis padres. «Lo elegí por la seguridad y las vistas hacia la ciudad. ¿Es cómodo?». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «¿Qué apartamento?», pregunté casi en un susurro. El silencio que siguió resultó insoportable. Mi padre estaba pálido y mi madre parecía a punto de desmayarse. El semblante de mi abuelo seguía calmado, aunque transmitía una tensión latente, como el aire antes de una tormenta. «No sabes del apartamento», afirmó, sin hacer de ello una pregunta. «El de 2 habitaciones en la Torre Lagomar, comprado hace 2 años como obsequio por tu cumpleaños 25. Negué lentamente con la cabeza, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Mi abuelo giró hacia mis padres con deliberada lentitud, su tono bajando hasta un susurro helado. «Entonces, ¿dónde está el dinero?». Mi padre intentó hablar, la voz temblorosa. «Guillermo, esto es un malentendido, podemos explicarlo». «Eso espero sinceramente», respondió mi abuelo, con un tono que dejaba claro que no aceptaría ninguna excusa fácil. Se volvió hacia su asistente. «Jimena, llama a Santiago Toro y que venga de inmediato». «Ya lo contacté, señor», contestó ella con eficiencia. «Estaba en una cena cerca y llegará en menos de 10 minutos». También pedí al equipo de seguridad de la oficina que prepare todos los registros financieros. El escándalo en nuestra mesa había captado la atención de todo el salón.
Algunos comensales observaban sin disimulo, un mesero permanecía cerca, inseguro de cómo proceder. Mi madre intentó tomarme la mano, pero me aparté, con un nudo en el estómago. Catalina, cariño, no era así como queríamos decírtelo. ¿Decirme qué? Exigí, mi voz elevándose pese a mis intentos de mantener la calma. ¿Que tenía un fideicomiso y un apartamento de los que nunca me enteré? ¿O que ustedes decidieron ocultármelos? Mi padre miró alrededor con incomodidad, consciente de las miradas. Este no es el lugar para hablar de asuntos familiares. Coincido, replicó Guillermo con frialdad. Jimena, organiza una sala privada. Luego me miró, suavizando apenas el gesto. Catalina, esta noche tendrás todas las respuestas. Mientras Jimena hablaba con el gerente del restaurante, yo permanecía en silencio, intentando reconciliar los años de dificultades económicas con lo que acababa de descubrir. ¿Por qué mis padres me ocultarían algo así? ¿Qué habían hecho con aquel dinero que me correspondía? Y lo más importante, ¿cómo podría volver a confiar en ellos? La sala privada que nos asignaron estaba revestida de madera oscura, con una mesa larga para 12 personas que nos hacía ver aún más aislados. Mi abuelo se sentó en la cabecera, yo a su derecha y mis padres frente a mí, luciendo incómodos, como si quisieran estar en cualquier otro sitio. Jimena permanecía cerca de la puerta, tableta lista, el rostro impasible. Pocos minutos después llegó Santiago Toro, el abogado de confianza de mi abuelo desde hacía años, un hombre de mirada penetrante detrás de sus gafas de montura metálica. El hombre abrió su maletín de cuero con calma y colocó varios documentos sobre la mesa. He traído los papeles originales del fideicomiso, anunció dirigiéndose al abuelo Guillermo, así como los estados financieros más recientes. Mi abuelo asintió con firmeza. Perfecto. Empecemos desde el principio. Es necesario que Catalina entienda todo. El abogado, Santiago Toro, carraspeó y se dirigió directamente hacia mí. Cuando naciste, tu abuelo Guillermo Castaño creó un fideicomiso a tu nombre con un depósito inicial de $5 millones. Las condiciones eran claras. Tus padres serían los administradores hasta que cumplieras 25 años, momento en el que el control pasaría por completo a ti. Antes de eso, los fondos solo podían usarse para tu educación, salud y bienestar, siempre documentando cada gasto. Lo miré con incredulidad. ¿Y nadie pensó en decírmelo? Tus padres tenían la instrucción de informarte cuando cumplieras 18, respondió Santiago, lanzando una mirada incómoda hacia mis padres. Por lo que veo, nunca lo hicieron. No lo hicieron, confirmó mi abuelo, con la voz cargada de ira contenida. Ni tampoco se cumplió con la transferencia del control a los 25. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Catalina? Santiago sacó nuevos papeles del maletín. Según el último estado de cuenta, de hace 3 meses, el fondo ascendía a unos $8,3 millones. Esa cifra incluye el capital inicial, las ganancias de inversión y los gastos autorizados, como la matrícula universitaria y la compra del apartamento en el Chicó hace 2 años. La cifra me golpeó como un balde de agua fría. Mientras yo trabajaba horas extras, saltándome comidas para poder pagar el alquiler, existían millones a mi nombre que jamás me fueron revelados. Quiero un registro detallado de todos los retiros de los últimos 5 años, ordenó mi abuelo. Mientras el abogado sacaba más documentos, mi padre por fin abrió la boca. Guillermo, podemos explicarlo. Hubo inversiones que no resultaron como esperábamos. El dinero está solo, temporalmente asignado en otros lugares. ¿Asignado dónde exactamente?, preguntó mi abuelo, con una calma que resultaba aún más peligrosa que un grito. Mi madre intervino, con lágrimas en los ojos. Hernán, dile la verdad de una vez. Hubo dificultades después de la recesión. Tuvimos que hacer ajustes. ¿Ajustes? La voz de mi abuelo era hielo puro. Eso fue robarle a tu hija. No fue robo, protestó mi padre con voz quebrada. Somos sus padres, pensábamos en lo mejor para ella. Encontré mi voz entre la rabia. Pensaban en mí mientras me veía obligada a endeudarme con préstamos estudiantiles, compartiendo un departamento diminuto, mientras ustedes vivían en una casa con piscina, cambiaban de autos y viajaban de lujo. ¿De verdad creen que eso fue, por mi bien? Jimena, mi asistente, colocó un vaso de agua frente a mí. Solo entonces noté que estaba temblando. Santiago hojeaba los documentos con el ceño cada vez más fruncido. Aquí hay múltiples retiros no autorizados desde hace al menos 7 años.
Fondos transferidos a cuentas personales de Hernán y Diana. Según mis cálculos preliminares, de los 8,3 millones, apenas quedan unos $300.000. Un silencio sepulcral invadió la sala. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Dónde está el resto?, preguntó mi abuelo, con voz serena, aunque sus ojos destilaban furia. Mi padre bajó la cabeza. Parte fue para pagar la hipoteca, comprar autos, renovar la casa, susurró. También invertimos en el negocio inmobiliario de Diana, y, bueno, vacaciones. En mi mente aparecieron recuerdos ahora teñidos de amargura, la casa en Cartagena, mis padres negándose a ayudarme con el depósito de mi primer alquiler, diciéndome que mis deudas estudiantiles fortalecían el carácter. Recordé a mi madre presumiendo su nuevo Mercedes mientras yo iba en bus al trabajo porque no podía costear un auto. Me dejaron hundirme, dije, apenas audible. Años de insomnio y ansiedad por el dinero, viéndome obligada a tener 2 empleos en la universidad, aguantando el miedo de perderlo todo. Y ustedes tenían millones míos en sus manos. No era así. Lloraba mi madre. Siempre pensamos devolverlo. Se salió de control. ¿Se salió de control?, repetí, con incredulidad. Se robaron casi $8 millones. Mi abuelo me tomó del brazo con firmeza y dijo: Jimena, llama al detective Ramírez. Aún está en la unidad de delitos financieros. No, Guillermo, gritó mi padre, desesperado. No hay necesidad de meter a la policía. El robo es un delito, sobre todo de esta magnitud, respondió mi abuelo, implacable. Por favor, suplicó mi madre. Podemos arreglarlo. Venderemos la casa, los autos, lo devolveremos. Mi abuelo entonces me miró fijamente. Catalina, esta decisión es tuya. Te robaron. ¿Quieres presentar cargos o no? Observé a mis padres, aquellos en quienes había confiado toda mi vida. El shock inicial se transformaba en un dolor profundo, un quiebre irreversible en la confianza que jamás podría sanar del todo. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que acababa de escuchar. Apenas logré decir con voz entrecortada: necesito pensar, no puedo procesar todo esto ahora mismo. El abuelo Guillermo asintió con calma, como si entendiera la magnitud de mi desconcierto. Es una petición razonable, respondió con firmeza antes de girarse hacia el abogado. Santiago, mientras tanto quiero que congeles todos sus bienes. Nada debe moverse sin mi autorización. En ese momento intervino Jimena, la asistente, que había permanecido discreta cerca de la puerta. Ya hemos iniciado la auditoría forense de cada centavo que salió del fideicomiso. El equipo trabajará toda la noche si es necesario. ¿Y el apartamento?, preguntó Santiago Toro. Cambia las cerraduras de inmediato, ordenó mi abuelo. Y entrega las nuevas llaves únicamente a Catalina. Mi padre, desesperado, lanzó un último intento. Guillermo, sé razonable. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? El abuelo lo miró con una frialdad que parecía capaz de congelar el fuego. Tienen una casa de 5 habitaciones comprada con dinero robado. Disfrútenla mientras puedan. Estoy seguro de que la unidad de fraudes inmobiliarios tendrá gran interés en cómo lograron registrar una propiedad adquirida con fondos del fideicomiso a su nombre. Un golpe tímido interrumpió la tensión. El gerente del restaurante asomó la cabeza para preguntar si necesitábamos algo más. El ambiente era tan denso que parecía tener su propia gravedad. Solo la cuenta, respondió mi abuelo con desdén. Aquí hemos terminado. Mientras el gerente se retiraba, recorrí con la mirada aquella mesa que siempre había significado familia para mí. Mis padres, incapaces de mirarme a los ojos. Mi abuelo, firme como una roca a mi lado. Jimena y Santiago, profesionales y serenos en medio de aquella implosión familiar. Nada volvería a ser igual. Las bases de mi vida habían quedado al descubierto como mentiras, y no sabía que quedaría en pie cuando la tormenta se disipara. El trayecto en taxi de regreso fue sofocante, un silencio cargado que me envolvía. Rechacé la oferta del abuelo Guillermo de quedarme en alguna de sus propiedades, necesitaba la familiaridad de mi propio apartamento, aunque estuviera gastado y modesto. Al mirar por la ventana del vehículo, vi a mis padres inmóviles en la acera, empequeñecidos bajo la luz implacable de la calle. Al llegar, Juliana abrió la puerta y, con solo ver mi rostro, entendió que algo andaba terriblemente mal. Me llevó hasta el sofá, me cubrió con una manta y esperó pacientemente a que pudiera hablar.
Mis padres me robaron 8 millones de dólares, logré decir, y sonó tan absurdo que ni yo misma lo creí. Las palabras salieron fragmentadas, desordenadas, el fideicomiso del que nunca supe, el apartamento que debía ser mío, los años de lucha económica que habían sido completamente innecesarios. A medida que hablaba, la incredulidad dio paso a una furia visceral que jamás había sentido. El año pasado tuve que solicitar ayuda alimentaria, dije con la voz quebrada. Comía ramen 4 noches a la semana para ahorrar, mientras ellos usaban mi dinero para remodelar su cocina y comprar autos de lujo. Juliana me apretó la mano con fuerza mientras atravesaba un torbellino de shock, rabia y dolor. En algún momento preparó té, pero quedó frío sobre la mesa. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de mis padres, que ignoré por completo. La única respuesta que envié fue al abuelo Guillermo, confirmándole que estaba a salvo y agradeciendo que preguntara si necesitaba algo. A la mañana siguiente, Jimena me llamó con novedades. El equipo legal se movía rápido, ya habían confirmado que la casa de descanso en Cartagena y ambos vehículos de mis padres habían sido comprados con mi fideicomiso. Un contador forense rastreaba cada retiro y transferencia. Según los resultados preliminares, me explicó Jimena con precisión, de los 8 millones originales solo quedan alrededor de 300.000. El resto se usó en propiedades, artículos de lujo y algunas inversiones de alto riesgo que fracasaron. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Pedí una licencia en mi trabajo para enfocarme únicamente en esta crisis. El abuelo me enviaba un auto a diario para llevarme a reuniones con abogados, asesores financieros y hasta un terapeuta especializado en traumas familiares. Una semana después de mi cumpleaños descubrimos algo aún más inquietante. Mis padres habían comprado pasajes a Panamá 3 días antes de aquella cena. Estaban planeando huir del país justo después de la celebración, temiendo que el abuelo descubriera su engaño en cualquier momento. La única razón por la que no se habían marchado era porque necesitaban mantener las apariencias hasta esa noche, sabiendo que Guillermo podía asistir. La familia se quebró en facciones predecibles. Los hermanos de mi padre lo defendían, diciendo que todo era un mal manejo financiero y que mi abuelo estaba exagerando. En el lado de mi madre, hubo división, una de sus hermanas incluso me llamó para pedirme disculpas por lo que había hecho su hermana. La sorpresa mayor llegó cuando mi prima Natalia apareció sin avisar en mi apartamento. Se veía más apagada de lo normal, como si llevara tiempo cargando un peso. Siempre me pregunté cómo el tío Hernán y la tía Diana podían vivir tan cómodamente cuando el fideicomiso de mi papá era del mismo tamaño que el de ustedes, confesó mientras se acomodaba en mi gastado sofá. Ahora, entiendo. Resultó que el fideicomiso de Natalia había sido administrado correctamente, aunque era más pequeño que el mío. Ella había aprendido a cuidarlo, proyectando un estilo de vida más modesto del que mostraba en redes sociales. Siempre tuve envidia de lo unida que parecías con tus padres, me admitió. Los míos fueron transparentes con el dinero, pero nunca estuvieron ahí para mí de verdad. Su sinceridad me dejó en silencio, dándome cuenta de que, aunque distinta, su herida también estaba ahí, marcada por otra clase de vacío. Nunca imaginé que mis propios padres fueran capaces de robarme. Durante años pensé que vivía en una familia estable y con apoyo, incluso llegué a creer que ellos habían sido generosos y discretos respecto a nuestra posición económica. Esa ilusión se quebró por completo cuando la verdad salió a la luz. La primera persona con la que pude hablar sinceramente sobre todo aquello fue mi primo. De manera inesperada, esa conversación dio inicio a una amistad que se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Los procesos legales avanzaban con una fuerza implacable. El equipo de mi abuelo Guillermo Castaño descubrió que de mi fideicomiso original apenas quedaban unos 300.000 dólares. El resto había sido dilapidado en el estilo de vida extravagante de mis padres o perdido en malas inversiones. Tanto la casa de descanso en Cartagena, como su residencia principal, fueron embargadas al comprobarse que se habían comprado directamente con el dinero del fideicomiso. Lo mismo sucedió con los autos y el yate. Incluso la valiosa colección de joyas de mi madre fue inventariada y evaluada para una posible recuperación. En paralelo, mis padres insistían en contactarme desesperadamente. Sus mensajes pasaron de intentos de justificar lo injustificable a súplicas abiertas, conforme las consecuencias legales se volvían inevitables. Mi padre me llamó desde la habitación de un hotel asegurando que ya no tenían dónde ir. Mi madre, en cambio, me enviaba extensos correos donde repetía que todo lo que habían hecho supuestamente era por mi bien.
Nunca logró explicar de qué manera su vida de lujos había representado un beneficio para mí. Con el tiempo, la prensa se enteró de la historia. Una revista de negocios publicó un artículo donde, sin mencionar mi nombre, dejaba entrever un enorme desfalco en la administración de un fideicomiso familiar. El simple hecho de que eso se hiciera público me llevó a borrar mis cuentas de redes sociales. No podía enfrentar las preguntas de conocidos que fácilmente podían atar cabos. La culpa me devoraba. Aunque yo era la víctima, no dejaba de cuestionarme, ¿acaso había hecho algo que empujara a mis padres a actuar así? ¿Debí notar las señales antes? ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de mi abuelo los persiguiera con tanta severidad? La terapeuta que el propio Guillermo había contratado para mí me explicó que esos pensamientos eran normales en personas que sufrían traición dentro de la familia. Entenderlo en teoría no hacía que el dolor fuese menor. 3 semanas después, aún sumida en esa confusión, mi abuelo me invitó a cenar en su penthouse de la Torre Lagomar. El lugar, pese a su lujo evidente, resultaba cálido y acogedor. Aquella noche él mismo preparó las bebidas y despidió al personal para que tuviéramos privacidad. Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, me dijo, mirándome a los ojos con firmeza. Tus padres tomaron sus decisiones y traicionaron no solo a ti, sino también la confianza que yo deposité en ellos. Le confesé que había señales, pero que jamás sospeché que mis propios padres pudieran robarme. No tenías forma de imaginarlo, Catalina, respondió. Menos aún cuando ni siquiera sabías de la existencia del dinero. Ese mismo día me mostró fotografías que jamás había visto. Mi abuela, a quien no alcancé a conocer, sonriendo en un parque. Él, joven, construyendo su primer proyecto inmobiliario. Mi madre de niña, sentada sobre sus hombros. La familia siempre es complicada, reflexionó con un tono inusualmente suave. Tu abuela y yo discutíamos mucho sobre cómo criar a tu madre. Yo era demasiado estricto, demasiado enfocado en levantar la empresa. Quizá, si hubiera actuado distinto, ella habría aprendido a tener una relación más sana con el dinero. Aquella confesión me conmovió. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable. Comprendí que la traición no solo me alcanzaba a mí, también lo hería a él como padre. Un mes después de mi cumpleaños accedí finalmente a reunirme con mis padres en una mediación legal. La cita se realizó en la oficina del abogado de mi abuelo, Santiago Toro, un espacio moderno en pleno centro de Bogotá. Mis padres se veían irreconocibles. Mi padre tenía el rostro demacrado y con ojeras marcadas, mi madre sostenía el bolso con manos temblorosas. Sus ropas eran mucho más sencillas de lo habitual. Después me enteré de que habían vendido gran parte de su vestuario de diseñador. En la sala de juntas, amplia y sobria, me senté junto a mi abuelo y su equipo legal. Mis padres llegaron acompañados por un solo abogado, un hombre visiblemente nervioso que no dejaba de ordenar papeles. Los peritos financieros presentaron su informe con gráficos y tablas que detallaban, con precisión quirúrgica, cómo mi fideicomiso había sido vaciado durante 7 años. Lo que comenzó como pequeños retiros terminó en compras descomunales, la casa, los autos, viajes de lujo, la frustrada agencia inmobiliaria de mi madre y las fallidas inversiones de mi padre en la bolsa. A medida que la evidencia se exponía, mi padre adoptaba una actitud cada vez más defensiva, mientras mi madre apenas levantaba la vista de la mesa, secándose las lágrimas de vez en cuando. Al terminar, mi abuelo habló con contundencia. El peritaje es concluyente. Sabemos a dónde fue cada dólar. Solo queda decidir si esto continúa como un proceso civil o si avanzamos con cargos penales. El abogado de mis padres intervino con cautela. Mis clientes están dispuestos a cooperar. Entienden la gravedad de sus actos y desean enmendar lo posible. No pude contenerme más. ¿Enmendar? Pregunté con la voz quebrada. Me arrebataron el futuro. Me dejaron batallando por sobrevivir mientras ustedes disfrutaban de lo que era mío. ¿Cómo creen que se puede reparar algo así? Mi padre no se atrevió a mirarme. Catalina, nunca pensamos que llegaría tan lejos. Al principio era solo un préstamo para pasar un mal momento. Luego fue más fácil tomar un poco más, hasta que ya no pudimos detenernos, balbuceó. Mi madre, en voz baja, añadió. Nos convencimos de que lo merecíamos. Por criarte, por todos los sacrificios que hicimos. Siempre nos dijimos que lo devolveríamos antes de que lo necesitaras. Respiré hondo, recordando la pregunta que me atormentaba. ¿Y el apartamento que el abuelo me compró en el Chicó hace 2 años? ¿Qué pensaban hacer con él? Ambos bajaron la mirada. Finalmente,
mi padre admitió. Lo estábamos rentando. Las ganancias iban directo a nuestra cuenta. La puñalada de traición se sintió renovada. Mientras yo compartía un apartamento estrecho con una compañera de cuarto, ellos cobraban la renta de una propiedad de lujo destinada para mí. Mi abuelo puso una mano firme en mi hombro y se dirigió a mis padres. Las opciones son claras. O entregan todos los bienes comprados con el dinero del fideicomiso, cooperan plenamente con la recuperación y aceptan un plan estructurado de pago para lo que no se pueda recuperar de inmediato, o Catalina presentará cargos penales. Mis padres asintieron rápidamente, con una ansiedad visible que contrastaba con el aire solemne de la sala. El abuelo Guillermo, que hasta ese momento había mantenido un tono firme pero controlado, endureció aún más su voz y, con una calma inquietante, les presentó las dos únicas opciones que quedaban sobre la mesa. Opción 1. Aceptan cooperar en todo, entregan lo que queda y trabajan con nosotros para recuperar cada recurso posible. Opción 2. Siguen ocultando la verdad, y en ese caso avanzaremos sin contemplaciones con cargos criminales por fraude, malversación y robo. Las pruebas son abrumadoras, un juicio los llevaría a enfrentar años de prisión. El silencio se apoderó de la sala por un instante. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y el roce de las hojas que los abogados acomodaban en carpetas a un costado. Finalmente, mi padre, con la voz quebrada y un temblor apenas perceptible en las manos, se apresuró a responder. Elegimos la primera opción. Colaboraremos completamente. El abuelo me miró entonces, con esos ojos que parecían atravesar cualquier máscara. Catalina, la decisión final es tuya. Sentí como un peso me hundía el pecho. Frente a mí estaban las dos personas que me habían criado, que me arrullaban de niña, que aplaudían orgullosos en mis graduaciones y que, con la misma naturalidad, habían saqueado mi herencia mientras yo trabajaba hasta el cansancio para sobrevivir. Mi mente se debatía entre la furia, la tristeza y un cariño residual que no podía extinguirse del todo, por mucho que lo intentara. No quiero que vayan a prisión, respondí después de un silencio que se hizo eterno. Pero exijo que se recupere cada centavo posible. Y quiero que reconozcan, con claridad, lo que hicieron. No solo a mí, sino a toda la familia. La tensión se mantuvo mientras los abogados comenzaron a detallar las condiciones. Durante horas, mis padres firmaron documento tras documento, traspasos de bienes, cesiones de cuentas, acuerdos de liquidación. Cada rúbrica parecía un clavo más en el ataúd de la vida cómoda que habían construido a base de engaños. El equipo del abogado Santiago Toro no dejó un solo punto sin cubrir. La meticulosidad era absoluta. Al final de la tarde, yo era la dueña legal de su casa de descanso en Cartagena, y se habían iniciado los trámites para recuperar joyas, vehículos y objetos de valor que serían vendidos. Cuando los abogados salieron a sacar copias y la sala quedó en silencio, me encontré cara a cara con ellos. Por primera vez desde aquella noche de cumpleaños, estábamos solos. La pregunta me salió como un susurro cargado de rabia y dolor. ¿Por qué? Mi madre, con lágrimas contenidas, extendió su mano hacia la mía. Esta vez no me aparté. Nos dejamos arrastrar por un estilo de vida que nunca pudimos costear, dijo con la voz rota. Tu padre hizo malas inversiones desde el principio, y siempre corríamos detrás para mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, lo vimos como una salida fácil. Al principio era, solo un poco, para ponernos al día, pero nunca supimos parar. Mi padre, con el rostro envejecido de golpe, añadió en un suspiro que parecía arrancarle el alma. Tenemos un problema serio con el dinero. Con el gasto, con la obsesión por el estatus. Necesitamos ayuda profesional. Eso no justifica lo que te hicimos, lo sé, pero quizá te ayude a entenderlo. No era suficiente. Ninguna explicación podía llenar el vacío ni borrar la traición. Aún así, por primera vez, percibí un atisbo de arrepentimiento genuino en sus ojos. Una diminuta grieta en ese muro de decepción que yo había levantado con tanto dolor. 2 semanas después, me mudé a un modesto apartamento de una habitación en la Torre Lagomar, comprado con parte de los fondos recuperados. No era el lujoso apartamento en el Chicó que debió haber sido mío desde el inicio, pero sí era completamente mío, sin deudas ni hipotecas que me ataran. El abuelo Guillermo insistió en acompañarme a elegirlo, revisando personalmente los sistemas de seguridad y asegurándose de que la ubicación fuera estratégica, cerca de transporte y servicios. Con su guía comencé a descubrir un mundo que hasta entonces me había sido ajeno, el manejo consciente del dinero. La suma recuperada,
Poco más de $1.000.000, apenas una fracción de lo que debía existir en mi fideicomiso, era, sin embargo, suficiente para darme un nuevo comienzo. Gracias a una de sus conexiones obtuve un puesto en una reconocida firma de diseño. Al principio dudé en aceptar, me aterraba la idea de que mi logro se viera empañado por el favoritismo. Pero el abuelo Guillermo me lo dejó claro, él solo había facilitado la entrevista, el mérito de conseguir el puesto había sido exclusivamente mío. Con la llegada del verano, empecé a reconstruir mi vida desde cero. Establecí rutinas, límites y, sobre todo, distancia. Respondí a llamadas cortas de mis padres, pero rechacé sus peticiones de visitarme. Ellos vivían ahora en un pequeño departamento en arriendo y asistían a terapia para lo que los especialistas llamaban adicción financiera, un término que describía con precisión su conducta. Mientras tanto, la relación con mi abuelo se transformó. Lo que antes era una figura imponente y distante se volvió un pilar en mi vida. Nuestras cenas semanales se convirtieron en un ritual. En cada encuentro me hablaba de inversiones, negocios y estrategias financieras con la misma disciplina que lo había llevado al éxito. Poco a poco empecé a ver lo que se escondía bajo esa apariencia rígida, un hombre complejo, protector y profundamente humano. Jimena, su asistente de años, fue otra revelación. Sus anécdotas sobre él lo humanizaban aún más, y su orientación profesional me abrió los ojos a dinámicas laborales que nunca había considerado. Me enseñó a moverme con seguridad en un entorno competitivo, a planear mi crecimiento y a no subestimar mis capacidades. Lo más inesperado, sin embargo, fue reencontrarme con Tomás, un viejo amigo de la universidad. Me reconoció una tarde en una cafetería cercana a mi nuevo hogar y se acercó con una sonrisa que me devolvió algo que creía perdido: normalidad. Con él no existían las etiquetas ni los rumores de mi familia. Con él yo no era la víctima del escándalo, era simplemente Catalina. Y esa autenticidad fue un alivio. Cuando el otoño se instaló, algo nuevo empezó a florecer en mí: esperanza. No solo económica, sino una esperanza vital, la convicción de que podía levantar una vida sólida, construida sobre cimientos de verdad y no de engaños. 6 meses después de aquella revelación que lo cambió todo, apenas podía reconocerme. En la firma de diseño había pasado de ser una simple diseñadora gráfica a liderar un equipo en un proyecto de rebranding nacional. El director creativo ya no solo aprobaba mis propuestas, sino que buscaba mi criterio en las decisiones más importantes. Financieramente, el cambio también era radical. Con la ayuda del abuelo Guillermo, los fondos recuperados, aproximadamente $1,2 millones, fueron invertidos con inteligencia. Una parte quedó destinada a mi seguridad inmediata, otra a un fondo de retiro, y también contaba con seguro médico y un fondo de emergencia capaz de sostenerme durante un año entero. Para alguien que había vivido con miedo a los imprevistos, esa seguridad resultaba desconcertante. Aún así, la sombra del pasado permanecía. Me sorprendía a mí misma dudando frente a compras pequeñas, como si la ansiedad económica estuviera tatuada en mi piel. Pero en medio de esas dudas, había una certeza inquebrantable: la vida que estaba construyendo era finalmente mía, limpia de engaños y cimentada en la verdad. Mis padres continuaban enfrentando las duras consecuencias de sus actos. Tras todo lo ocurrido, no tuvieron más remedio que reducir su estilo de vida de manera drástica. Pasaron de habitar una amplia casa de 5 habitaciones a instalarse en un modesto apartamento de apenas 2 cuartos, en un barrio común y sin lujos. Mi padre, que alguna vez ocupó un puesto ejecutivo respetable, terminó trabajando en una pequeña agencia de seguros, muy por debajo de lo que había sido su carrera profesional. Mi madre, por su parte, se vio obligada a entregar su licencia de bienes raíces como parte del acuerdo legal, y ahora sobrevivía desempeñándose como asistente administrativa. Sin embargo, el golpe más fuerte no fue el económico, sino el social. Aquellos amigos con quienes solían compartir cenas, cócteles y eventos de beneficencia les cerraron las puertas en cuanto el escándalo se difundió en su círculo. Ya no recibían invitaciones al club social ni a las galas benéficas que antes llenaban su calendario. El aislamiento fue evidente, y la soledad se convirtió en una carga difícil de sobrellevar para ellos. Después de meses de distancia, finalmente acepté encontrarme con ellos para tomar un café en un lugar neutral. Llegaron temprano, con un aire nervioso, sin regalos ni gestos extravagantes, mostrando únicamente el deseo sincero de retomar algún tipo de vínculo. Mi madre, aferrada a la taza entre sus manos, explicó que estaban trabajando con un terapeuta para aprender a pedir perdón, no solo a mí, sino también al abuelo Guillermo y, en realidad, a ellos mismos.
Admitió que sabían que lo hecho era irreparable, pero que intentaban establecer límites claros respecto al dinero. Mi padre intervino para recalcarlo: habían abierto cuentas separadas, diseñado presupuestos estrictos y buscado apoyo mutuo como si se tratara de una adicción de la que intentaban recuperarse. Durante esa conversación, preferí escuchar más que hablar. Observé en ellos un cambio que nunca antes había visto, un aire de humildad, la ausencia de las marcas costosas y los símbolos de estatus que tanto habían defendido como parte de su identidad. Antes de despedirnos, mi madre me preguntó con cautela si podía considerar vernos con regularidad, quizá una comida mensual. No quise comprometerme de inmediato, pero tampoco cerré del todo la puerta. Por otro lado, el abuelo Guillermo había atravesado un susto de salud a principios del otoño. Su médico le advirtió sobre la presión arterial y lo obligó a modificar su estilo de vida, reduciendo su ritmo de trabajo. Ese recordatorio de su propia vulnerabilidad lo volvió más reflexivo y, de algún modo, más abierto a los lazos familiares pese al dolor de la traición. En una de nuestras cenas semanales, me dijo con serenidad: tu abuela siempre repetía que la familia vale la pena luchar por ella. No a costa de tu dignidad ni de tu seguridad, pero sí vale el esfuerzo de comprender y perdonar cuando sea posible. De él no aprendí únicamente sobre administración financiera, sino sobre resiliencia ante el engaño. Aunque la traición de mis padres lo hirió profundamente, nunca permitió que esa decepción interfiriera en el vínculo que mantenía conmigo. Gracias a su aliento, comencé un pequeño emprendimiento de consultoría en diseño gráfico para startups que no podían costear agencias grandes. Ese trabajo me exigía, pero también me hacía sentir realizada. Era un proyecto nacido únicamente de mis capacidades, independiente de los lazos familiares y de los fondos recuperados. Mi seguridad personal crecía al mismo ritmo que la profesional. Además, la terapia, que en un inicio había sido un recurso desesperado de crisis, se convirtió en una herramienta constante para analizar patrones y construir relaciones más sanas. Poco a poco, aprendí a confiar nuevamente en mi criterio y a comprender que no fui víctima por incompetencia, sino por las pésimas decisiones de quienes debía haber podido confiar. 6 meses exactos después de aquel cumpleaños que cambió mi vida, el abuelo Guillermo me sorprendió con una cena especial. Había reservado un salón privado en un restaurante incluso más exclusivo que el de aquella noche en la que todo se derrumbó. Pero esta vez el ambiente era distinto. Cuando llegué, me encontré no solo con él, sino también con mi asistente Jimena, mi prima Natalia y hasta con Tomás. Estaban todos allí para celebrar lo que Guillermo bautizó como mi medio cumpleaños. Hace 6 meses tu vida dio un giro que nadie pudo prever, dijo alzando su copa. Hoy no festejamos lo que perdiste, sino lo que has logrado construir a partir de las ruinas. Tras el brindis, me entregó una pequeña caja con una llave y la escritura de un nuevo apartamento. No era lujoso, pero sí seguro y cercano a mi oficina. Me explicó que la propiedad en el Chicó había sido vendida como parte del proceso de recuperación, y que esta vivienda, adquirida con fondos restituidos, había sido pensada para mi presente, no para el pasado que me arrebataron. Lloré, no por el valor material, sino por lo que simbolizaba, un inicio limpio, sin las sombras de la traición. Mi relación con Natalia también floreció. Lo que empezó como un tímido reencuentro se convirtió en una amistad genuina, sin la absurda competencia que nos había marcado de niñas. Compartíamos intereses y nos complementábamos. Incluso decidió invertir en mi emprendimiento, aportando capital a cambio de una participación modesta. El abuelo Guillermo supervisó la transacción para garantizar equidad para ambas partes. Durante un almuerzo, Natalia me confesó: siempre pensé que tenías la familia perfecta. Es extraño, terminamos envidiándonos por cosas que nunca existieron realmente. Tomás también fue ocupando un espacio inesperado en mi vida. Lo que comenzó como encuentros para tomar café se transformó en cenas largas y conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada. Estuvo presente en los peores momentos, no para restar importancia a mi dolor, sino para acompañarlo con paciencia y comprensión. La primera vez que me besó, durante una caminata junto al lago cercano a mi nuevo hogar, sentí que traspasaba un umbral hacia una etapa completamente nueva. Era una relación cimentada en la honestidad, algo distinto a todo lo que había conocido antes. Con parte de los fondos recuperados, decidí también impulsar un pequeño programa de mentoría para jóvenes diseñadores de bajos recursos. Ofrecía becas para capacitaciones en software y oportunidades de desarrollo profesional. Aunque todavía estaba en su etapa inicial, dar a otros la oportunidad de abrirse camino en un campo creativo al que yo misma había tenido acceso con dificultad,
me proporcionaba un sentido de propósito que iba mucho más allá de mi experiencia personal. Cuando el otoño dio paso al invierno, comprendí que la traición siempre sería una huella en mi historia. Pero ya no marcaba mi día a día. Ahora mi vida estaba llena de nuevos comienzos, relaciones sinceras y proyectos con propósito. Y esa fue la verdadera victoria. Había comenzado a construir algo nuevo, algo auténtico, levantado sobre la verdad dolorosa y no sobre las mentiras cómodas que me habían acompañado por tantos años. Un año después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, me encontré en un lugar que jamás hubiera imaginado. No solo estaba más segura en el aspecto financiero, también me sentía más fuerte emocionalmente, con límites más claros y relaciones más auténticas que las que tuve antes de la traición. Mi proceso de sanación no fue lineal. Hubo días en los que la rabia me golpeaba de repente, cuando el recuerdo de tantos años de lucha innecesaria se volvía fresco y desgarrador. Sin embargo, esas oleadas de enojo eran cada vez menos frecuentes, reemplazadas por la vida plena que estaba construyendo. Con mis padres logré un proceso de reconciliación cauteloso. Nos reuníamos una vez al mes para almorzar, siempre con límites definidos y expectativas claras. Ellos mostraban un verdadero arrepentimiento, seguían con su terapia y realizaban pequeños pagos de restitución, diseñados por el equipo del abuelo Guillermo como parte del proceso de enmienda. Jamás pensé que podría sentarme de nuevo frente a ellos sin sentir odio. Lo confesé a mi terapeuta en una de nuestras sesiones quincenales: no es olvido ni perdón completo todavía, pero sí se parece a una especie de paz. La educación financiera que el abuelo Guillermo me había dado transformó por completo mi relación con el dinero. Ahora administraba mis inversiones con seguridad, entendiendo el delicado equilibrio entre resguardo y crecimiento. Los fondos fiduciarios que quedaban, aunque más reducidos de lo que deberían haber sido, estaban organizados de forma que me ofrecían estabilidad a largo plazo y al mismo tiempo me permitían vivir con tranquilidad en el presente. El abuelo había atravesado un nuevo susto de salud, más grave que el primero, lo que lo llevó a una breve hospitalización. Su fragilidad me recordó lo limitada y preciosa que era la vida, incluso con la sombra de las acciones pasadas. Durante su recuperación pasé horas junto a su cama, escuchando historias de sus primeros años, de su relación con mi abuela, de sus errores y de sus logros. Aquellas conversaciones me hicieron comprender no solo a él, sino también la compleja dinámica familiar que había alimentado, aunque nunca justificado, las decisiones de mis padres. En paralelo, mi carrera como diseñadora prosperaba. Mi proyecto personal creció tanto que tuve que contratar a 2 diseñadores junior para ayudarme con la carga de clientes, además de un administrador de negocios que se ocupaba de la parte operativa que nunca me atrajo. El programa de mentoría también se expandió, 5 jóvenes diseñadores recibían becas y guía profesional. Ver cómo ganaban confianza y talento me generaba una satisfacción que ninguna experiencia profesional previa había logrado. Con Tomás, mi vida sentimental avanzaba con la misma estabilidad. Nuestra relación se cimentaba en la transparencia, algo que reconocí había faltado en casi todas mis experiencias anteriores, tanto familiares como románticas. Él tenía su propio apartamento, pero la mayoría de las noches las pasaba en el mío, nuestras rutinas entrelazándose de forma natural. Una noche, mientras cocinábamos juntos, me miró y me dijo: «Lo que más me sorprende de ti es cómo tomaste algo que podría haberte vuelto amarga y lo transformaste en crecimiento». Ese comentario me hizo sonreír. Mi hogar, aquel apartamento que antes se sintió extraño, ya era un reflejo pleno de mi esencia. Estaba lleno de libros, arte y colores que me transmitían alegría. Era modesto comparado con lo que podría haber tenido si el fideicomiso no se hubiese reducido, pero me pertenecía completamente, algo que la propiedad en el Chicó nunca habría logrado. Mi prima Natalia y yo también habíamos forjado una amistad genuina que sorprendía a ambas. La competencia artificial que nos dividió durante años dio paso a la cooperación y al apoyo mutuo. Incluso se unió al consejo del programa de mentoría, aportando fondos y contactos valiosos. El día del aniversario de aquella revelación, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. El abuelo Guillermo estaba allí, más frágil de lo que me gustaba admitir, pero todavía tan lúcido como siempre. También asistieron Natalia, Tomás, Jimena, y algunos amigos cercanos del trabajo. Mis padres, en cambio, no estuvieron presentes, no porque no los hubiera invitado, sino porque entendieron que esa fecha en particular no era un espacio para ellos. Mientras compartíamos la cena alrededor de mi mesa, sentí una gratitud tan intensa que casi me desbordó. Levanté mi copa y dije: «Hace un año pensé que mi vida estaba destruida.
Hoy entiendo que cuando descubres que los cimientos son falsos, tienes la oportunidad de construir sobre la verdad. El abuelo asintió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y respondió con sencillez. A la verdad. A la verdad, repitieron los demás. Más tarde, cuando la reunión terminó y todos se habían marchado, quedé sola con Tomás en la cocina. Él me ayudaba a acomodar los platos mientras reinaba un silencio tranquilo, interrumpido solo por el sonido del agua y los vasos que se apilaban. En ese instante me descubrí pensando en cuánto había cambiado mi vida en apenas un año. Entendí que la verdadera riqueza no se mide únicamente en cifras ni en cuentas bancarias, sino en la fortaleza de los vínculos que cultivamos y en la tranquilidad que sentimos con nosotros mismos. Aprendí que la confianza rota tarda mucho más en reconstruirse que cualquier fondo financiero, pero también comprendí que es posible levantar nuevas estructuras sobre bases firmes. El perdón dejó de parecerme un destino y se convirtió en un camino que elijo recorrer paso a paso. No se trata de justificar lo que ocurrió ni de borrar el dolor, sino de soltar poco a poco el peso de la rabia para poder seguir avanzando. Y aunque la traición seguirá siendo un capítulo inevitable de mi historia, decidí que no será el más importante. Hoy sé que tengo el poder de escribir el resto de mi vida con autenticidad, sin depender de los errores de los demás. Mi historia no terminó con aquel quiebre, apenas comenzó un nuevo capítulo, uno en el que yo soy la autora principal y ya no una víctima de las circunstancias. A quienes leen esto, solo me queda agradecerles por acompañarme en este trayecto. ¿Han vivido ustedes un momento que los obligara a replantear quiénes eran y hacia dónde querían ir? La vida, aunque a veces duela, siempre ofrece la posibilidad de reconstruirse desde la verdad.